Atención campeón, ¿quieres saber si se puede aumentar el pecho en casa? ¿Quieres dejar de ser un despechado y comenzar a aumentar esos pectorales sin necesidad de ir al gimnasio? Entonces quédate acá, ya que te diré con fundamentos científicos los ejercicios que necesitas hacer para sacar todo el potencial de tu pechonalidad y darle duro en casa. Mi nombre es Gabriel Salazar, soy licenciado en entrenamiento y estoy acá para apoyar a todos los flacos del mundo para que consigan su mejor versión. Este es el segundo video de la serie de flaco a musculoso, así que si no te has visto el primero te lo voy a dejar en la descripción para que lo vayas a ver apenas termines de ver este video. Antes de comenzar quiero decirte que debes estar atento, ya que hay un mensaje oculto en este video. Quiero una comunidad activa, una comunidad ágil mentalmente, y si consigues ese mensaje oculto te aseguro que vas a aumentar 10 kilos en los próximos meses. Comencemos. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Todos tienen la creencia de que solo en el gimnasio se puede ganar masa muscular, pero la realidad es que el músculo no sabe de lugares, al músculo no le importa dónde estás. El músculo solo entiende de estímulos, no le importa si estás en casa o en el gimnasio. Pero entonces aquí la respuesta es que sí puedes desarrollar tu pecho estando en casa. Basta con una combinación de ejercicios súper efectivos y bien ejecutados para que vayas progresando. En este video te mostraré los 3 ejercicios que necesitas hacer en casa, en conjunto con la increíble ciencia detrás de ellos, para que lleves tus pectorales al monte Olimpo. ¡Qué buena onda! Y es que sí, vas a ser la envidia de los dioses. Push-up. ¿Cuál es el primer ejercicio de gym en el que piensas para trabajar pectorales? Correcto, el press de banco, el cual se ha comprobado científicamente que tiene el mismo patrón de movimiento y estímulo muscular que los push-ups. Debes saber que los push-ups, lagartijas, flexiones de pecho o como las conozcas, son uno de los ejercicios básicos que debes dominar obligatoriamente para sacarle el máximo provecho y desarrollar tus pectorales, tanto si eres principiante como avanzado. Lo primero es enfocarte en la buena ejecución. Para esto debes posicionarte en una plancha alta y descender tu cuerpo completamente, como un bloque flexionando los brazos. Es importante mantener el abdomen contraído y la pelvis bloqueada. Asimismo, los codos deben dirigirse hacia atrás y no a los costados, manteniendo un ángulo en relación al cuerpo aproximadamente de 45 grados. Será así como actives de forma efectiva las fibras musculares del pectoral y protegerás a tus hombros del riesgo de lesión. Si a la primera no te sale bien por falta de fuerza, no te preocupes campeón. Hay progresiones para que te vayas haciendo un experto al realizar push-ups. Estas progresiones son aplicables a cada una de las variantes que te estaré mostrando en el siguiente video de esta serie. Así que presta mucha atención a cada recomendación y domina cada uno de los ejercicios que te muestro. Si eres un guerrero de clase baja, debes comenzar con push-ups apoyando rodillas. Sin pena, campeón. Con esta forma irás creando una base para las siguientes progresiones. Como te mencioné antes, debes mantener el abdomen contraído y en este caso proyectar tu cuerpo adelante mientras bajas. La siguiente forma serían los push-ups inclinados. La técnica básicamente es la misma, lo que cambia es el ángulo de tu cuerpo en relación al suelo, ya que estarás apoyando tus manos en una superficie elevada. De esta manera, el peso que estarás moviendo será menos que un push-up normal. Según las investigaciones, estarás empujando el 41% de tu peso corporal. Ya cuando tengas más fuerza y realices las flexiones normales, estarás trabajando con el 64% de tu peso. Pero si lo que quieres es ir al siguiente nivel, los push-ups declinados son una buena opción para añadir intensidad y carga progresiva. Esto es importante para estimular el desarrollo muscular, ya que allí estarás moviendo más o menos el 75% de tu peso corporal. Debes colocar tus pies en una superficie elevada y aplicar las recomendaciones que te he indicado anteriormente. Un buen entrenamiento de push-ups puede producir el mismo desarrollo muscular
que un press de banco, como se logró constatar en un estudio del 2017, en donde se comparó el crecimiento muscular después de 8 semanas en dos grupos de individuos, donde unos trabajaban con press bank a un 40% del 1RM y el otro grupo con solo push-ups. Los resultados mostraron crecimiento muscular básicamente igual, tanto en pectorales como en tríceps, por lo que mientras trabajes ambos ejercicios cerca del fallo, como se hizo en el estudio, los músculos progresarán muy bien. Esto es importante, ya que en casa no tenemos la facilidad de incrementar el peso como lo haríamos en el gimnasio. Entonces se recurre al estrés metabólico para conseguir esas adaptaciones a nivel de hipertrofia muscular. Fondos. Alguna vez en mis inicios escuché decir a un veterano que los fondos son como las sentadillas del tren superior. La verdad es que tenía toda la razón, ya que en este ejercicio trabaja todos los músculos de la cadena de empuje, pectoral, deltoides anterior y tríceps principalmente. Precisamente por eso es un complemento perfecto para el desarrollo de tu pectoral. Activa muy bien el pecho, como ha demostrado en algunos estudios de electromiografía, números similares al propio press de banco. Algo importante sobre los fondos es que estimula una gran porción de las fibras de este músculo de una forma brutal. La ventaja de este movimiento es que lo puedes hacer en casa con dos sillas resistentes. Para ejecutar este ejercicio con las dos sillas a una distancia ligeramente mayor al ancho de tus hombros, con eso será suficiente. Debes retraer las escápulas y fijar tus hombros abajo, así como inclinarte ligeramente hacia el frente. Esta es la posición más segura y cómoda para hacer el movimiento, dándole un gran énfasis al trabajo del pectoral. Baja hasta que tu brazo quede paralelo al piso. No es necesario bajar demasiado y empujas hasta extender el brazo completamente, bloqueando los codos, y mantén siempre tus hombros fijos. Si se te dificulta realizar el ejercicio de esta manera, puedes comenzar con fondos apoyando los pies en el suelo. Cuando lo domines y hagas 20 repeticiones sin problemas, avanza y ejecútalo con los pies apoyados en una silla, y cuando estés preparado lo haces de la forma avanzada, suspendido. Asimismo, puedes añadir cargas siempre y cuando las sillas sean muy resistentes. Realmente basta con estos dos ejercicios para que vayas progresando si es que eres principiante. Lo que debes hacer son 3 a 5 series 2 veces por semana. Pero si quieres potenciar más aún el trabajo, te presento el siguiente ejercicio: aducción con liga. Muchos subestiman el trabajo con ligas, pero con este implemento podemos estimular perfectamente el pectoral y optimizar su desarrollo en casa. Una de las funciones principales de este músculo es la de acercar el brazo al tronco. Llámese este movimiento aducción. Utilizando la liga, la colocamos a un lado y un poco atrás para buscar mayor elongación de las fibras musculares. Luego buscamos cruzar la zona media del cuerpo con el brazo semiflexionado y en rotación interna, buscando la mayor contracción posible. Ten presente que tú regulas la tensión de la liga dependiendo qué tanto la cortes al tomarla o qué tan cerca estés del punto de anclaje. Un buen volumen de trabajo semanal para el pectoral será de 3 series de push-ups, 3 series de fondos y unas 3 series de cruce con ligas, 2 veces por semana. Organiza las series de trabajo de acuerdo a tu capacidad actual. Este volumen de trabajo que menciono está muy bien para un intermedio o hasta para alguien avanzado. Y recuerda siempre trabajar los ejercicios lo más cercano al fallo posible, ya que no tenemos cómo añadir mucho peso en casa. Excelente, campeón, de seguro ya sientes que se te infló el pecho. Estos son los 3 mejores ejercicios que puedes realizar en casa para trabajar tu pectoral. Si quieres comenzar a ganar más kilos de masa muscular, dale clic aquí y no te pierdas de este video donde te cuento cómo logré ganar 25 kilogramos de masa muscular.